y ya aparece el primer papa. Pero en los musulmanes también, en todas las religiones fueron símbolo de poder siempre y lo siguen siendo. Yo no voy a criticar a nadie, yo estoy dando una información precisa como corresponde a un ensayo. El primer papa fue Pedro el Apóstol y a partir de ese momento no era el Vaticano, sino que era en Roma donde se recibían todas las instrucciones. No existían los métodos que tenemos nosotros para comunicarnos, pero estaban los mercaderes, que eran los más eficaces. Y las guerras no comenzaban hasta que en cada rincón estaban todos informados. Y por mi propia reflexión puedo decirles que la China fue pionera en conocer nuestro planeta sin que los demás lo supieran. A partir de ahí, la intención de todos los mundos conocidos, o los imperios conocidos, mejor dicho, ¿qué desearon? ¿Cuál es el deseo primigenio que tiene el ser humano? Tener más territorio, quitarle al de al lado. Pero ¿cómo hacían? Quitar más lejos, averiguar qué más hay. Se tienen constancias, que no las he puesto en el libro porque no tengo el aval, de que los chinos conocían perfectamente la vuelta al mundo desde diversos lugares. Si nos vamos, yo esto lo comienzo desde el siglo X, o sea, el año 900 después de Cristo. Pero también, si en un viaje imaginario voy rápidamente 1000 años más hacia atrás, me encuentro con los fenicios. Y los fenicios eran expertos navegantes que pertenecían al Medio Oriente, al otro extremo. Ustedes pueden estar observándolo en el mapa. Entonces, desde distintos lugares, desde Persia, desde Arabia, como les dije, los fenicios eran los únicos que habían desarrollado la mejor forma de navegación. Anteriores a ellos estaban los egipcios. Los egipcios habían creado las primeras naves para poder navegar por el río Nilo. Todo sirvió, todo se usó. Cuando sintieron los imperios antiguos desesperación porque se les terminaba la forma de gratificar al otro, las guerras fueron cada vez más cruentas y se iban quedando sin gente. No puedo tampoco dar fe, pero yo sé que se fabricaron naves muy similares a las naves de guerra de los fenicios, que eran manejados con remos. Esos remos eran llevados por los africanos, que iban sentados matemáticamente y atados hasta morir o hasta que se les ocurriera que fueran reemplazados. Si alguno moría, era reemplazado y continuaban viaje. Se dice también, sin seguridad, así lo manifiestan, que los fenicios, guiados por las estrellas, por la Osa Mayor, circunnavegaron África. No una vez, varias veces. Y los mercaderes eran los encargados de retransmitir. También tenían conocimientos de que América y África habían sido continentes favorecidos por piedras preciosas.
Hasta el día de hoy, África tiene en su suelo diamantes. Por eso, Inglaterra, Francia, Holanda y otros países más hoy tienen esos territorios tomados. No porque vayan a hacer algo bueno para los africanos, sino porque siguen siendo esclavos. Les estaba diciendo que como no tenían gente, se copiaron, yo digo que de los fenicios o de los que le siguieron, que ya habían avisado que se podía abordar África desde casi cualquier punto. Y ya lo habían hecho los árabes. Los mercaderes lo habían transmitido. Y los árabes habían descubierto el hierro. Y con el hierro hicieron que los mismos esclavos capturados crearan sus propias cadenas. Y los chinos, muy inteligentes, de una cultura milenaria, ¿cuándo pasa todo esto? ¿Por qué? No es aleatorio que yo haya decidido elegir el siglo X. Ya desde fines del siglo IX, ellos habían descubierto ciencias náuticas, habían descubierto la brújula. Sin brújula, les dije que habían recorrido el planeta. Han muerto muchísimas personas. Se sacaban, es cierto, de todas las cárceles personas que total o terminaban ahí o terminaban en el mar o quizá tenían la última oportunidad, descubrían un continente para un imperio. Se enteraron absolutamente todos los imperios que existían en ese momento. Entonces, todos se dedicaron a fabricar naves. Comenzaron a prosperar los astilleros. Es muy triste, ¿no?, lo que estoy diciendo. Y hubo embarcaciones de todo tipo, pero copiaron de los fenicios ese sistema porque tenían navegación a vela, no había motor. Pero el planeta les ofreció algo más. El amarillo. Las corrientes marinas de nuestro planeta llevan y traen, de acuerdo a una época del año que ellos aprendieron, van desde un punto desde donde parten, llegan donde desean llegar y cada vez más lejos, esperan, también capturan gente. Cada vez que han llegado a una tierra desconocida, han capturado esclavos. No es que esclavos fueran nada más que los africanos o esclavizados fueron los indígenas de las 3 Américas. Fueron esclavizados cuanto hombre se les cruzó por el camino. Yo paso a nombrar, ya dije, los chinos, hablé de los árabes, de los persas, los ingleses, los normandos, que eran los alemanes, habían comenzado, porque es como que hubo un tránsito inmenso, todo comenzó desesperadamente a ver quién conseguía más tierras lo más rápido posible. Los normandos por el Mar del Norte, mientras temían porque les descendía la cantidad de seres humanos que tenían, entonces, como todavía no estaban delimitados los países, por Génova, a través del Mediterráneo, con ayuda de los egipcios, llegaban los africanos. Hasta ahí llegaban. Luego se internaban
por ríos y a pie llegaban hasta el Mar del Norte, a veces hacían travesías, porque esos ríos no eran muy profundos. Entonces también fueron utilizados para los viajes que ellos tenían previstos, que eran salir a descubrir. Se descubrió Groenlandia, un lugar absolutamente inhóspito, pero también llegaron a Suecia, donde bajaron, hicieron los trabajos más rudos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez, cuando se hablan o vemos documentales de los castillos y cómo los ponderamos a los castillos. Y están en lugares increíbles. ¿Quiénes habrán fabricado esos castillos? ¿Por qué razón para un señor se hacían esos castillos? ¿Por qué tenían 4 alas o más? Y porque todavía no existía el vidrio. En esos castillos vivían prácticamente en el medio de esas habitaciones. Y las piedras exudaban un jugo, un ácido que los intoxicaba y tenían que cambiarse muy seguido de lugar. Pero esos eran los señores, los poderosos, los reyes. Y los reyes, ¿qué tenían alrededor de su castillo? Un grupete de gente nomás que los servía a ellos con total obediencia. Servidores, es cierto, mientras los mercaderes y los que se iban haciendo expertos navegadores tenían intermediarios que iban a buscar más y más y más africanos. Los africanos, una raza muy fuerte, tiene el primer choque con los indígenas de las 3 Américas. Un encuentro, no un choque, porque pobrecitos ellos llegaban en muy malas condiciones. Ustedes saben que se encargaban los africanos, pero se encargaban 300 más, que eran los que morían en el camino. Claro. Ellos llegaron a convivir en hermandad de desgracia con los indígenas de las Américas, porque los reinos estaban empobrecidos. Entonces, ¿qué pasaba en ese exacto momento? Por ejemplo, Inglaterra estaba peleando con Francia para quitarle tierras, pero Inglaterra a su vez fabricaba embarcaciones para salir a conquistar tierras desconocidas. Los normandos, que conquistaban tierras en distintos lugares, que vienen a ser el norte de Inglaterra, el norte de Francia, el norte de Alemania, el norte de Europa, no podían dejar eso de hacerlo, pero tampoco podían dejar de fabricar embarcaciones para seguir conquistando el mundo y para seguir trayendo aquí africanos que junto a los aborígenes explotaban las minas. Las Américas siguen siendo muy ricas, tienen oro, tienen plata, platino, piedras preciosas, y con eso se pagaba a los reyes para quitarles un trozo más de tierra. Estuvieron los holandeses como principales protagonistas junto a los ingleses, los españoles, los portugueses,
con esto de las mareas, como figuran en el mapa no sé si alcanzan a verlo, son unas líneas más gruesas, ellos fueron descubriendo absolutamente cada isla que emergía y revisada, se escondían, pero lograban secuestrarlos. Lo que sucede, por ejemplo, que en la India, en Tailandia, había sociedades muy avanzadas en la construcción de mobiliarios muy hermosos, y ellos, para tener una tierra, la que fuera, la de América o fuera de América, tenían que dejar una muestra. La muestra era humana y debían traer familias a vivir en ese lugar. Cada tantos meses regresaban con más gente porque sabían que ya habían muerto. Entonces, ¿por dónde comienza la conquista? ¿Por qué yo empiezo desde el siglo X? Porque no es la historia de Cristóbal Colón en el año 1492, sino que ya en el siglo X se habían construido, había un tránsito muy grande en los mares, habían construido muchísimas embarcaciones, cada vez más grandes para que el viaje fuera más fructífero. Y debían llevar, si habían tocado tierra, una justificación de que eso fuera cierto. Entonces, enjaulaban a cientos de habitantes de cada tierra que descubrían, los volvían a poner dentro de los barcos y los traían para el rey o para el emperador que habían conseguido esas tierras. Esas personas que fueron llevadas en los barcos tampoco regresaron. Yo no sé si llegan a 20 millones o a 30 millones de personas que tuvieron que morir para que estos reinos se salvaran con los tesoros que llevaban extraídos de las tierras. En el siglo X se toca el labrador en América del Norte, por eso ahí comienza, parece, ya les voy a decir por qué. En el labrador llegan los normandos, y dejan gente, dejan comerciantes y familias. Pero los indígenas, ante el primer encuentro, responden con tal ferocidad que tienen que huir con varias bajas. Eso es lo que figura después de investigar tanto. Pero, como yo continúo buscando, recuerdan que les había nombrado a los mongoles. Si ustedes ven este mapa moderno, Mongolia se ha reducido considerablemente, está en el centro, no sé si alcanzan a ver. ¿Se puede ver? Y un grupo de gente alcanza a huir, no sé cómo, de la muerte, caminando, cruzan el estrecho de Bering y sobreviven. Y esas personas son los esquimales. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron a América? Los que entraron por la península del Labrador o los esquimales. Y si ustedes pudieran acercarse a este mapa, como lo hice yo, que no podía creer, Alaska
no se llamaba Rusia antes, se llamaba Kiev, y había sido fundada para atraer a misioneros. Necesitaron dinero. Entonces, Estados Unidos compró Alaska más adelante, en otros siglos, pero yo quiero explicarles que ¿quién habrá sido el primero que conquistó América del Norte? Estados Unidos había descubierto grandes vetas de oro. O sea que siempre hubo mercaderes y personas que recorrieron el planeta. Y ¿saben en cuánto compró Estados Unidos Alaska? En $7.200 millones, que fue entregado a Kiev. Y Estados Unidos obtuvo más de 100 veces más de lo que habían pagado con todo el oro que extrajeron. Pero Estados Unidos, después de reflexionar muchísimo, fueron más vivos. Ellos a los indígenas les dieron algo. No los mataron, no hubo inmensas matanzas, hubo tratados. Los tratados existen porque hay gente sometida, así es, como hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo voy a mezclar siglos porque hay espacios muy grandes que debe haber sido todo igual, por eso no los pude encontrar. Hay lugares donde, por ejemplo, la isla de Manhattan fue comprada a los indígenas. A los indígenas, le pagaron a los indígenas y se quedaron con la isla de Manhattan. Y Nueva York había sido tomada por Holanda. Y los ingleses se la arrebataron. Por la Florida, España ingresa a Norteamérica. Y es tan grande la expansión que tienen, porque también ingresan por otros lugares. Habían entrado los suecos también a Norteamérica en esos siglos de la antigüedad que yo les nombro. Pero los holandeses, los portugueses, los españoles fueron como los principales comerciantes de africanos para conseguir las tierras que ellos querían. No tienen mucha riqueza en el suelo como tiene Sudamérica. Sudamérica es la más afortunada en recursos, exactamente. Norteamérica, Sudamérica ha tenido y tiene todavía muchísimas riquezas. He puesto a los aztecas, que lamentablemente fueron los que más sufrieron en la zona del Caribe y a los que más han matado y a donde más africanos dejaron y siguen estando en Estados Unidos, también siguen estando por esa política que tienen ellos, que mejor es hacer un tratado. En Sudamérica fue diferente y se los respeta. Hablé de los aztecas, los mayas estaban ya finalizando su periodo, su gran auge, pero igual lograron esconderse. Y los incas fueron mancillados, pero también por personas, por historiadores con los que yo he conversado. Cada uno no tendría mercaderes, pero sí tenían modos de comunicarse entre ellos
y fueron escondiéndose y jamás pudieron encontrarlos. Por eso, hasta el día de hoy, los tenemos, gracias a Dios. La invasión en Sudamérica fue mayoritariamente por el Perú, por el puerto Callao, por la razón de las mareas, podían llegar, y si ustedes se ponen a pensar o a investigar un poquito, se dan cuenta que Sudamérica tiene una variedad de etnias. Hay chinos, voy a ocuparme de nuevo